Madre y cría permanecen juntas durante un año, que es lo que dura la lactancia. Esta dependencia, unida al largo embarazo, hace que solo se reproduzcan cada 3 años, un gran obstáculo para la recuperación de sus poblaciones. Las ballenas francas presentan desde pequeñas unas callosidades en la cabeza que las diferencian de otros cetáceos. Sobre ellas se instalan infinidad de pequeños crustáceos parásitos blanquecinos. Para librarse de ellos, las ballenas recurren a un método realmente espectacular. Según algunos zoólogos, estos impresionantes saltos les sirven para desprenderse de los parásitos, aunque hay quien afirma que su único objetivo es sencillamente la diversión. En uno u otro caso, lo que supone sin duda alguna es una demostración de su increíble fuerza, capaz de elevar a estos monstruos por encima del agua. Ya al nacer, los pequeños ballenatos miden nada menos que 5 metros. Y su peso puede superar los 2000 kilos. Y esta situación dura poco, ya que durante los 2 primeros meses de su vida crecen a un ritmo de 3,5 centímetros por día. Todo un récord en el reino animal. Durante estas primeras etapas de crecimiento, la madre cuida con verdadero cariño a su cría, a la que ayuda incluso a respirar. Para hacerlo, se coloca bajo ella y la abraza mientras la lleva a la superficie. Se podría creer que tras la prohibición de su caza, nada puede perturbar la tranquilidad de estos gigantescos cetáceos. Pero lamentablemente, no todo es paz en este paraíso. Una herida indica la presencia de predadores en la zona. Las orcas han llegado a Península Valdés atraídas por la abundancia de presas que nadan en sus aguas. Las orcas son los únicos predadores, aparte del hombre, que suponen un peligro para las ballenas. Los ejemplares adultos no son presas fáciles, pero una cría solitaria no tiene ninguna oportunidad frente a una familia de orcas que la ataque de forma coordinada. Las madres aumentan la vigilancia al máximo. Se reúnen en grupos y rodean a las crías para defenderlas. Ellas, ajenas al peligro que las acecha, siguen jugando tranquilamente. Mientras sus madres estén cerca, los ballenatos se sienten protegidos, incluso cuando hay orcas merodeando alrededor. Un cambio en la climatología marca el comienzo de la primavera austral y la península recibe una de las últimas lluvias que caerán sobre ella en lo que queda del año. Los lobos marinos aún no se han trasladado a sus colonias de cría. Se encuentran en el sur, pero también ellos van a recibir la visita más temida. Una familia de orcas ronda la costa en busca de comida.
Esta vez, sin embargo, su objetivo principal no son los lobos, sino un pariente suyo que en estos momentos sí se encuentra en periodo reproductivo. Las hembras de los elefantes marinos han entrado en celo. Los machos, que ya establecieron sus territorios y sus harenes en agosto, tienen que volver a defenderlos. Los jóvenes son expulsados con facilidad, pero cuando el competidor es un adulto, el enfrentamiento es inevitable. Ambos machos intentan herir a su adversario en el cuello o en la cabeza con sus afilados dientes. He aquí el premio para el vencedor. Todo un harén de 14 hembras que el macho defensor había logrado reunir tras innumerables peleas. Un premio por el que merece la pena luchar. Una vez más, ha conseguido mantener su harén. Pero no será la última pelea que tenga. A lo largo del mes, sus hembras irán entrando en celo y nuevos pretendientes vendrán a disputar su reinado. Tras la contienda, el vencedor hace valer sus derechos sobre las hembras que posee. En la reproducción interviene poco la voluntad de la hembra. El dueño del harén, excitado por el combate, se abalanza sobre su pareja y la inmoviliza bajo sus más de 2000 kilos de peso mientras consuma la cópula. La diferencia de tamaño hace inútil cualquier intento de resistencia. Mientras dura la época de reproducción, el macho no se alimenta, así que tras 10 semanas de ayuno e intenso ejercicio, su peso puede quedar reducido en un 40%. Por ahora, sin embargo, sigue pletórico de fuerzas y lo demuestra cubriendo a todas las hembras del harén que se hallan en celo. No todas ellas se encuentran receptivas al mismo tiempo. Las últimas que llegaron a la península aún no han entrado en celo. Todavía les quedan 3 semanas de lactancia, durante las cuales sus crías cambiarán el pelaje negro por otro más grisáceo y aumentarán su peso. De los 45 kilos que pesaban cuando nacieron, pasarán a 250 kilos al final del periodo. Las madres tampoco se alimentan durante este tiempo, por lo que si no han adquirido suficientes reservas, no podrán amamantar a sus crías lo indispensable para garantizar su supervivencia. Esta cría ya ha sido abandonada por su madre y no tardará en morir de inanición.
A medida que la temporada de celo de los elefantes marinos va llegando a su fin, comienza la de sus parientes, los lobos marinos.